a 2 de Corintios 11:2. Y mire qué dice acá: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. Cierra sus ojitos, vamos ahora. Amado Señor, gracias te damos por este día, gracias Padre por la oportunidad que nos da de estar en casa. Te pedimos, Señor, que pues tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que están en este lugar. Te pedimos, Señor, que nos enseñe, que nos ayude, Señor. Por favor, Señor, quita cualquier obstáculo que nos esté impidiendo el conocer. Si hemos traído problemas, dificultades, Señor, tú lo sabes, tú lo conoces, pero Padre Celestial, sé que tú tienes un propósito grande para cada uno de tus hijos. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Quédate con nosotros de principio a fin en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede usted tomar asiento? Mañana, febrero, comienza un mes. Para muchos dirán, pues qué bonito. Amén. Otros dirán, pues mire, me acaba de dejar la novia, dirá un muchacho por ahí, ¿verdad? Alguien que está por ahí enfrente, ¿ven? No lo vean, por favor. Ahí está la mamá. Y pues uno dice, pero qué bonito, porque mire, pues celebramos la amistad. ¿Tienen amigos o amigas? ¿Verdad que sí? Y usted dice, no, pues con mi amiga yo salgo, comemos, si no tiene yo la invito, amén. Y si no, pues no salimos, pero de vez en cuando le hablo, o no tengo oportunidad de estarle hablando, nunca tengo saldo, pero si la persona me necesita, ¿qué dice uno? Ahí estoy. Y esa es la verdadera amistad, amén. Entonces, la amistad que Cristo nos tiene va más allá, mi hermano. Le dije, comienza un mes en donde se celebra la amistad, se celebra el amor, y uno se siente en ese mes más enamorado. No dicen lo que no tienen nada. Pero sí, hermano, y quizás las personas o el mismo tiempo lo contagia a uno, y uno dice, mira qué bonitos los corazones. ¿Siente algo bonito? Sí lo siente, y el amor por sus hijos, pues. Yo no solo hablé de una pareja, sino del amor también para sus hijos. Pero no me voy a meter a los temas que vienen. Pero sí quiero decirle que así como nosotros pensamos, amamos a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, hay gente que le dice, te amo en el Señor. Y cuando la gente no está acostumbrada a que le digan que le aman, dice, ¿y esta por qué me ama? Y vamos pensando lo peor. Y le dicen, te amo en el Señor. ¿Ve? Es algo bonito. Ahora, y si pensamos en el amor, déjeme decirle que hay alguien que lo ama a usted y me ama a mí incondicionalmente. Amén. Gloria a Dios por ello. Y el amor de Él es ese amor perfecto, ese es amor duro, verdadero, puro. Amén. ¿Por qué lo quiero llevar hasta acá? Porque el tema del estudio de ahora, mire, coincidía cabal con el inicio del mes, y es la boda del Cordero. Amén. Y una pareja se une, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Porque hay odio o porque hay amor? Porque hay amor, hay afinidad, se conocen y dicen, bueno, pues este es mi peludito, mi peludita, mi mechudita, pues ya me gusta. Por más que le puedan decir a ustedes, ese no, pues ese quiere usted. ¿Y sabe que eso hizo Dios? Por más defectos que nosotros pudiéramos tener, ella me gusta. A ella la he escogido para que sea mi hija. Entonces, como creyentes, nosotros nos debe de interesar que Cristo
Cristo vino y nos ha prometido algo importante y es casarse con nosotros. Y a veces nosotros decimos, pero yo soy hombre y ¿cómo Dios se va a casar conmigo? Pues somos la iglesia de Cristo. Amén. Nosotros somos la prometida, somos la esposa. Entonces, acabamos de estar viendo un tema bien interesante y fue el tribunal de Cristo. ¿Alguien se acuerda? Se lo tengo que repetir porque es una secuencia. Amén. Entonces, Cristo vino, hubo un rapto y llevó ¿a quién? ¿A quién? A su iglesia. Entonces, a partir de la venida de Cristo, que recoge a su esposa, el primer evento de la iglesia en el cielo es que va a pasar el tribunal de Cristo. En ese tribunal es como un examen en el cual todos los creyentes nos debe de interesar, se lo dije un día. ¿Por qué nos debe de interesar? Porque es ahí donde sus obras y mis obras serán revisadas. Y se lo dije anteriormente, no para darle la salvación, porque desde el momento que fue llevado, es porque es salvo. Amén. Pero en ese examen va a revisar Dios, su esposo, mi esposo, las obras. ¿Qué hicimos con la relación? Y yo les dije, ¿por qué fue la premiación o por qué va a ser la premiación? Uno, el amor fraternal, ¿sí se acuerdan? La relación que como hermanos nosotros tengamos. Eso es bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque somos una familia. Porque Cristo vino e hizo algo bien importante y lo hizo por amor, y ese amor nosotros tenemos que transmitírselo a los demás. Entonces, al ser revisada esas obras, Dios va a dar recompensas. Y ese fue el tema anterior. ¿Qué nos va a dar Dios? ¿Cuáles serán esas recompensas? Ahora, después, pasa ese evento, que es el tribunal de Cristo, el Bimá, y después de ese evento es la continuación de las bodas del Cordero. Y mira el versículo de 2 de Corintios 11:2, y dice, porque os celo con celo de Dios, dice, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿Quiénes son los invitados? Nosotros no solamente somos invitados, sino somos los, ¿cómo se dice? Los participantes en la boda. Y voy a hacer una pausa. ¿Cuántos casados hay acá? Vale, usted diga, quizás no me casé, no llevo un anillo, no firmé un contrato, pero usted está con la persona. Entonces, hay un trato. Amén. Aunque sea verbal. Pero para los casados, ¿se recuerda usted cómo fue la boda suya? ¿Cómo fue? Y uno se queda, no sé si les ha pasado, pero de repente le entra nostalgia y empieza a ver fotos. ¿Amén? Y uno dice, ay, qué bonita era yo, mira, era. Me pasó ya el tiempo. ¿Ve? O quizá uno nunca está bien uno, ¿sí o no? Y yo recuerdo, hermano, que me gustaba mucho el permanente. Y siempre me andaba ondulado el pelo. Y siempre. Y pasaban los meses y me lo volví a hacer, pero un día, hermano, fui a hacérmelo, estaba recostada en el sillón y de repente me dijeron, parece la cabeza de Albert Einstein, así, bien chulos esos piropos, ¿verdad? Que me animaron a alisarme nuevamente el pelo. Pero lo que quiero llegar es que este recuerdo para los casados, yo sé que en ese momento usted se trasladó y dijo, cuando mi esposo me fue a pedir, amén,
O algo otro dicen, arrepentida estoy de haber dicho que sí. Amén. Pero mire qué bonito. Yo sé que usted se trasladó hasta allá y le pregunto cómo fue, porque me cuentan que antes, mucho antes, no sé en qué tiempo fue, una práctica de pedir a la muchacha, no sé si usted fue una de ellas, pero era que el muchacho llevaba un manojo de leña. ¿O usted escuchó alguna vez eso? Tuvo que haber sido muy mucho tiempo. Amén. Y llevaba ese manojo de leña, el joven. Ahora no le llevan nada. Amén. Y mire, y dicen que llevaba el manojo de leña, lo ponía afuera de la casa que le van a llevar a leche. Y lo ponía afuera de la casa, y si la novia, la familia de la novia entraba esa leña y la quemaba, ¿era qué? Prepárele la leña, muchachos. Pero si esa leña permanecía afuera, sin quemar, es que no querían al muchacho. Amén. No funcionó. Pero ahora en día, las parejas hablan de un noviazgo. ¿Ve? Dicen, pues que el noviazgo es para conocerse. La palabra conocerse. Pero es otra cosa, ¿no? ¿Ve? Ustedes la saben. Pero ¿sabe qué? En la Biblia no hay un noviazgo. La palabra noviazgo no está. Sino que está una palabra. Dice el 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. O sea, la palabra que está acá es desposorio. Esa es la palabra que se utiliza. Y Pablo estaba comparando, haciendo una semejanza de las bodas judías con el evento de las bodas del Cordero. Y miren qué bonito, hace esa referencia, porque la palabra, la Biblia nos habla, pero de un desposorio. Váyase a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Y en el desposorio era un contrato legal. Ese era el desposorio, ya se lo voy a explicar. Efesios 1:3. Efesios 1:3. La Biblia, le dije, habla de un desposorio. Y en el desposorio, o el desposorio, es un contrato legal en el cual hay dos partes que firman ese contrato. Uno es el papá y el otro es el novio. Amén. Bien. En ese contrato, el que pagaba el contrato, era un contrato legal, hermano. El novio venía, buscaba a las autoridades y ya llevaba ese papelito listo donde la prometida. Pero mire que dice Pablo en Efesios 1:3 y dice, bendiciones espirituales. Y dice, bendito, lo tiene, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Bendito sea el Dios y Padre. Tenga claro eso, porque si Pablo está haciendo una semejanza de las bodas judías, yo ya le voy a explicar con las bodas del Cordero, tenemos que tener eso claro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué dice? En Cristo. Le dije que el contrato, el desposorio, era algo que firmaban dos partes. Acá Pablo está diciendo que ese contrato Dios lo ha dejado para su hijo por la novia. Y ese contrato, ¿sabe cuál es? Levante lo que tiene en su mano. Es la palabra de Dios. Ahí están las promesas que Dios tiene para sus hijos. Después del desposorio en la boda judía,
hay cierto ritual judío. Viene la presentación del papá con el joven. Después de la presentación viene la preparación. Y la muchacha antes de la boda tiene que purificarse. Le dije que hay ciertos rituales. Y luego el novio se va a preparar lugar para la esposa. Y una de las costumbres, y me gustó mucho, busqué las costumbres judías, y dice que variaban las costumbres en diferentes lugares, no eran igual siempre. Pero dice esta costumbre, muy bonita, mire, procedía de esta manera, dice, el joven pretendiente. Yo quiero que le vaya poniendo semejanza con lo que Pablo dice acerca de la boda del Cordero, porque es la relación. El joven pretendiente solía acudir a casa de la novia, portando una gran suma de dinero. Llevaba un contrato redactado por las autoridades y este contrato lo pagaba el novio. Y a la vez llevaba, dice ahí la historia, un pellejo de vino. Los cueros de los animales los utilizaban ya sea para agua o para vino. Entonces llevaban ese pellejo de vino y su contrato. Entonces, cuando el joven entraba a esa casa, ya se sabía que iba por la muchachita de ahí. Y dice también que el novio discutía el precio de la dote con el padre. Para las doncellas, la dote era de al menos 200 denarios. Un denario equivalente a hoy en día a 74 centavos de dólar. Y era la moneda romana de ese tiempo que Roma le exigía de impuesto a los judíos. Ahora, para la doncella equivalía a ¿cuántos le dije? ¿A cuántos denarios? A 200. Pero también pedían a las viudas. Y para las viudas valían 100 dólares. 100 denarios. 100 denarios. Y si la joven era hija del sacerdote, podía negociarse hasta 400 denarios porque era la hija del sacerdote. Mire, y mientras ellos decían, no, pues tanto, qué feo, vea, tanto le doy, vea, veamos cómo es, me gusta blanquita, pero está un poquito pasadita, le voy a dar menos. Pero así era, Juan, así era la costumbre. Y mire, y cuando ya llegaban a un acuerdo, los dos, el papá y el novio, firmaban el contrato y para sellar el trato bebían de la misma copa de vino los dos. Y la novia solo estaba allá adentro, esperando. Pero desde ese momento quedaban comprometidos. Y como símbolo, dejaba el padre un regalo, las arras, para que era como una garantía, pues. Y lo que me llamó la atención es que desde el momento en que quedaba la pareja comprometida, ya la trataban como casada, estaba comprometida, pero la unión no podía disolverse, así como se había firmado un contrato, entonces tenía que haber un divorcio legal, aunque no se conocía, porque cada quien estaba en su casa. Pero si alguien decía, no, pues mira, ya no se la voy a dar, venga otro contrato, y se firmaba. Y la cosa era que cuando se disolvía el compromiso, como se había firmado algo, las posesiones que tenía la muchacha pasaban a ser del muchacho comprometido. Ahora, me gustó mucho porque es bien interesante, hermano, y a veces uno dice, ¿y por qué dice esto? Yo no entiendo.
entiendo. Y si Pablo relaciona la boda del Cordero con la boda judía, es porque de igual manera hay un proceso. Hay un proceso en el cual Cristo, hermano, pagó un precio muy grande por usted y por mí en la cruz. Y me gustó mucho. ¿Por qué? Porque el precio que Él dio fue su sangre. Amén. Entonces tenemos un gran valor, ¿verdad? Le puse la ilustración porque qué bonito, qué bonito. Y dice acá que las procesiones, bueno, cuando ya pasaba el tiempo, quedaban comprometidos y empezaba la preparación para todo. Hay gente que la boda empiezan a prepararla de ¿qué? 2 años antes, apartan la iglesia y empiezan con esto y con esto los preparativos. Y cuando ya se llegaba el día, el novio se hacía esperar. Y todos los invitados en la fiesta judía estaban con la novia esperando que llegara el novio, y el novio no daba una hora en la cual iba a llegar. Y eso nos lleva al versículo aquel en el cual estaban las 10 vírgenes. ¿Amén? ¿Lo han oído? ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? Entonces, en donde dice de que el esposo iba a venir, dijeron, ¡ay, viene! Y salieron, pues, aceite no tengo, solo 5 estaban preparadas. Y volviendo a la historia, venía el novio, venía con sus amigos y se llevaba a la novia. Y esas calles, dice, que en ese tiempo eran bien oscuras, utilizaban bastante las candiles, lámparas, iban entre medio cantando, disfrutando de esa fiesta, de esas bodas. La fiesta duraba una semana, 7 días de estar en fiesta, en fiesta, en fiesta. No sé cuántos días duraba en el cantón, hermano Álvaro, hace un montón de tiempo. Un día y otro después. Uno y otro después. La víspera y el propio matrimonio. Bueno, pero en ese entonces duraba 7 días. Imagínense los invitados de mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Y tanta comida que tenían que dar. Y bueno, se llevaba la novia, iba toda la comitiva a celebrar en la casa del novio. ¿Va relacionando usted la boda judía con la boda del Cordero? Yo le dije que pusiera ahí interés. Dice que la fiesta duraba una semana. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Amén. Entonces, de la misma manera, hermano, las fiestas, las bodas, la boda del Cordero va a durar, después del rapto, 7 sin miedo, 7 años. 7 años en el cielo celebrando estos eventos. ¿Nos tiene que interesar, sí o no? ¿Nos tiene que animar, sí o no? Claro que sí, hermano. Mientras 7 años va a estar en la tierra un caos. Todo esto en el cielo. Pero acá habrán personas, lastimosamente, que se van a quedar. Y va a pasar un periodo de desolación, de tristeza, de angustia. 7 años de... Dígalo sin miedo, porque eso es así. Tribulación. De tribulación. Porque entonces Pablo está asociando la boda del Cordero, porque, hermano, era una de las maneras para podernos enseñar lo que va a pasar con aquellos creyentes que sí se fueron. Y le he dicho por 2 veces, y esta es la tercera, y no sé, se me viene siempre a la mente que en la muerte empieza la vida.
Y esa es la vida que nosotros debemos de esperar. Le hablé de una preparación. La muchacha tenía que purificarse antes de su boda. Le hablé de las coronas. Amén. Le hablé de las obras, porque esa es la preparación del cristiano. Esa es la preparación. ¿Qué recompensas vamos a ofrecerles nosotros a Dios? Esas coronas no serán eternas para nosotros. Hermana, no, las vamos a recibir, pero allá en Apocalipsis vimos que los ancianos las pusieron en el trono del Señor. Bonito, ¿verdad? Hermano, Dios, Padre, hizo un contrato con Israel en el monte Sinaí. Pero ese contrato terminó, ¿cuándo? Y terminó porque la gente no podía cumplir. Entonces vino Cristo Jesús y murió en la cruz e hizo un nuevo pacto, un nuevo contrato con sus hijos. El Cordero es Jesucristo y Él fue el que se ofreció, y le dije, derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Hizo un único pago. Nosotros no podemos comprar ese regalo precioso, sino que Dios nos lo dio. Amén. Único Redentor. Jesucristo nos ha dado, hermanos, un regalo de salvación. Nos ha dejado las arras, y es el Espíritu Santo en cada corazón de sus hijos. Y cuando el rapto sea, y cuando sea el arrebatamiento, el Espíritu Santo se va. Amén. ¿Lo sabía usted? Amén. Así es. Entonces, nos ha dado esa promesa. Nos ha hecho salvos, hermanos. No porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él quiso darnos amor inmerecido. Y selló ese pacto con el Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice, bueno, la boda del Cordero es la esperanza de todo aquel creyente. Yo quiero que se vaya a Efesios capítulo 5, 25. Y acá nos dice, Efesios 5, 25. Y espero terminar, hermano. 5, 25. Acá nos habla qué es Cristo, qué representa a nuestra vida. 5:25 y dice, desde el 21, desde el 22, las casadas, dice, estén sujetas, ¿qué dice? A su marido, a sus propios maridos. Bien, ¿cómo? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y, así como Cristo, ¿dónde me quedé, hermano? 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué dice? Para santificarla, habiéndola purificado, ¿cuándo? Agua por la palabra. A fin, ve acá, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, dice, amén, qué bonito, qué bonito. Dice que Cristo es la cabeza. Amén. Y cuando la palabra dice acá, en el 24, que la iglesia está sujeta, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
en algún tema en este mes van a ver este versículo. Y sujetarse, hermano o hermana, no es que nos vamos a dejar pisotear. Eso no se está refiriendo a eso. Por ejemplo, ¿usted puede sujetarse de esta pitita en algún movimiento fuerte? ¿Puede sujetarse? ¿Qué va a buscar usted? El pilar. ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que está diciendo Cristo, que el sujetarse significa que usted se va a arrimar a aquella persona que le cuida, que le protege. ¿Amén? ¿O no amén? Y eso hace Cristo con nosotros, hermano. Así dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, a ese pilar que nos está sosteniendo, nos está cuidando, nos está guiando. Hermano, cuando muere Cristo en la cruz, le dije, firmó un contrato con usted y conmigo. El de amarnos, el de protegernos, el de cuidarnos, el de guiarnos. Versículo 25, y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchos dicen, es que ella es bien difícil. ¿Ven? Ay, es que mira, él es bien difícil. ¿Ven? Ay, es que ella no se merece mi amor. Le pregunto, ¿usted y yo merecíamos el amor de Cristo? No. Sin embargo, quiso amarnos, quiso cuidarnos, quiso ayudarnos. 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese, ¿cómo dice? Santa y sin mancha. Debemos, hermanos, vivir vidas agradables a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos limpió con su sangre, porque Él nos lavó, porque Él nos perdonó de nuestros pecados. Es que cuesta, hermanito, sí cuesta, pero un día a la vez. Señor, este día te lo entrego a ti. Señor, que lo que yo diga, pues, dirígelo tú. Y al siguiente día su misma oración. Señor, si mi tía quiere ir por otro lado, por favor, Señor, que no salga. Y es un día a la vez, hermano. Y la palabra nos dice, a fin de presentarla una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Eso es lo que hizo Dios. Nos perdonó, nos limpió, nos redimió. Pagó un gran precio, le dije. Y nos ha dado una gran promesa, el regalo de salvación. Apocalipsis 19, 7 y 8. Y es el motivo que debemos de vivir cada día, hermano. Y cada día, dependiendo del Señor. Que mire, pasan momentos bien difíciles, créanme. Y uno dice, ¿por qué, Señor? Porque dice un cántico y me gusta, un milagro Dios quiere hacer en ti. ¿Ven? Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y esta es la preparación, un día a la vez, un día a la vez. Y el versículo 8, 19, 7 y 8 dice, y a ella y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y hoy resplandeciente. Mire qué bonito, ¿de dónde salió el cántico? Se le ha permitido, se
le ha concedido que se vista de lino fino. La preparación. Cristo ha preparado un lugar para usted y para mí, hermano. Si usted vía internet no ha escuchado de Cristo, pero no quiere nada, no quiere saber qué va a pasar. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿quién? La iglesia. ¿Cuándo? En el cielo. Ahí será, hermano. Ahí será. Quiero que se vaya ahora al capítulo 1, Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Ahora, hermana, entonces la fiesta de las bodas, ¿dónde va a ser? Será un tema para otro día. Ahorita solo le voy a enseñar donde el versículo nos afirma, Cristo llegó a su iglesia. Lo vimos, ¿verdad? ¿Amén? Va. Pasó el examen, luego las bodas, luego la iglesia viene con Cristo. Viene ya casada. Amén. Entonces sucede la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 1:7. Vea lo que dice. Y he aquí. ¿Lo tiene? Y he aquí que viene con las nubes. Y dice, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces, pasó ya las bodas del Cordero y viene Cristo con su iglesia. Tienen que tener eso bien claro. La primera vez, en la primera resurrección, viene Cristo por su iglesia. Pasan los eventos que hemos visto y luego viene Cristo con su iglesia. En la primera vez, en la primera resurrección, nadie lo ve. A la final trompeta, los creyentes escucharán un sonido, no sé cuál, pero la palabra nos lo dice. Y dice que van a resucitar los muertos en Cristo y usted y yo que estemos vivos, ¿ven? Seremos transformados. Pero en la segunda venida de Cristo, todos aquellos van a ver. La boda dura ¿cuántos años? 7. En el cielo. ¿Y en la tierra? 7 años de... al final de la gran tribulación es que es la venida de Jesucristo con su iglesia a celebrar la fiesta de las bodas. Amén. Vamos a ver muchos eventos que van a pasar en la tierra, pero quise hacerlo en orden. Ahora, yo les enseñé que en la primera resurrección, esta se hacía en 3 fases. ¿Alguien se acuerda? Hace mucho tiempo creo que lo dije. Y fue que la primera resurrección, la primera fase es la resurrección de Jesucristo. ¿Ve? Ya, las primicias dice. En la primera fase, Jesucristo. Segunda fase de la primera resurrección son los muertos en Cristo. Amén. En la tercera fase, pero en la primera resurrección, en la segunda venida de Cristo, entonces van a resucitar las personas desde Adán hasta los que murieron en la gran tribulación, pero creyentes. Amén. ¿Tenemos claro eso? Porque desde Adán moría creyendo que el Mesías iba a venir. Amén. Entonces, desde Adán hasta los que creyeron en Cristo, porque sí va a haber predicación, sí la va a haber.
viene y los que mueran y pagan su precio porque darán su vida, entonces ellos también van a resucitar en la tercera fase de la primera resurrección. ¿Sí? ¿Cuándo será la segunda resurrección? Y esa segunda resurrección, usted y yo, si hemos creído en Cristo, no vamos a participar. Amén, que quede claro eso. Porque la segunda resurrección, esa es para los impíos, que esa es para juicio. Y eso va a suceder al final del milenio. Amén. Y ahí es donde es el juicio del gran trono blanco. Entonces se lo he explicado de esta manera, porque hermano, es necesario que nosotros comprendamos lo que la palabra nos dice es fiel y verdadera. Váyase a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Y mire lo que Juan vio. Ahora usted puede, no sé, o más de alguno puede decir, ay, lo que está diciendo el hermano es fantástico. Mire si oye fantástico, pero para mí, yo lo creo. No sé usted. Y lo creo porque la Biblia lo dice. Apocalipsis capítulo 21, 2. Y Dios le permitió a Juan que pudiera ver estos eventos. 21, 2. Y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo de Dios. Mire la última frase, dispuesta como una esposa ataviada, ¿para quién? Para su marido. ¿Qué esperamos? Para creerle al Señor. ¿Qué más evidencia, hermano? Que la palabra misma. ¿Qué más evidencia? Y váyase al capítulo 22. Usted no tiene que tener temor, hermano, cuando usted lea el Apocalipsis, sino que debemos de maravillarnos de lo que el Señor nos está mostrando. Hay cosas que decimos, yo no entiendo esto. Hermano, del capítulo 4 hasta el final, son cosas que los hijos de Dios ya no van a estar acá. Amén. Entonces esto va a pasar, sí va a pasar, para todos aquellos que se quedaron, que no creyeron. Capítulo 22, versículo 7, mire que dice, he aquí, ¿lo leen, hermano? He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Y qué bienaventurado? Doblemente bendecido. Si usted cree en el Señor y cree en su promesa y ha creído en Él y lo ha aceptado como su Salvador, entonces mantengamos esa esperanza, que un día estaremos en el cielo casándonos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Amén. Amado Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por darnos esa noticia que quizá muchos de nosotros dudábamos, desconocíamos, pero gracias, Señor, por enseñarnos que todo el trabajo, Señor, que tú hiciste por nosotros es por tu gran amor, por tu misericordia. Que, Señor, aún sin merecerlo, diste, Señor, ese precio por nosotros. Señor, gracias porque firmaste ese pacto nuevo con tu sangre. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos que están acá. Te pedimos, Padre Celestial, por aquellos que no han venido porque quizás están enfermos, porque tienen mucho trabajo. Yo no lo sé, Señor. Pero donde ellos estén, yo te pido esa bendición muy, muy especial. Le pregunto, y sea sincero, ¿está usted preparado? Que Cristo vendrá por usted, que lo llevará al cielo. ¿Está preparado? ¿Está preparado o lo ha dudado? Si usted ha escuchado en internet, déjeme decirle que esta es la palabra fiel y verdadera, es la palabra de nuestro Dios,
Y Él quiere darle a usted un lugar especial. Pero ¿qué debe de ser usted? Recibirle como su Salvador. Quisiera hacerlo. Quisiera tener esa oportunidad, esa seguridad que cuando usted muera o si Cristo viene, usted se va con Él. ¿Quiere hacerlo? Ya no lo dude más. Quizás ha puesto las cosas, su mirada en cosas pasajeras. Ya no más. Las cosas que duran son las que Dios le está prometiendo. Y es un regalo. ¿Quiere usted aceptarlo? Reciba a Cristo como su Salvador. Si usted quiere hacerlo, repite esta oración conmigo y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por tomar mi lugar. Bienvenido al reino de Dios, usted lo hizo. Señor, gracias por